Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Queremos empezar agradeciendo al equipo que impulsa estas jornadas de diseño del libro y la tipografía. Sabemos el trabajo que implica sostener un espacio así y para nosotros es un honor y un placer también poder participar en esta 11ª edición y sobre todo compartir este espacio con colegas y compañeros que desde distintos contextos y miradas contribuyen a ampliar y problematizar nuestro campo disciplinar. Nosotros somos Lucía Estañaro, quien les habla por ahora Y José de los y José Santos. de los Santos. Ambos somos profesores agregados en la Facultad del Instituto de Proyecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República en Uruguay, fundamental. Eh, y desde acá, desde este espacio, desde ya hace unos 15 años o más, venimos construyendo un espacio de trabajo que articula práctica profesional, docencia universitaria y desarrollo de proyectos situados en el campo editorial específicamente. Es en este mismo ámbito académico, el de la FAU, que coordinamos el GET, el Grupo de Estudios Tipográficos, que está aún en un proceso de consolidación. Este es un espacio que se piensa y que se configura como un espacio de investigación, formación y producción en torno al diseño de y con tipografía, su enseñanza y sus prácticas proyectuales contemporáneas. Tipografía como esa práctica cultural, técnica y discursiva que atraviesa los modos de diseñar, enseñar y comunicar visualmente en nuestro contexto. A esto sumamos una trayectoria profesional en el entorno de los 15, 20 años en edición del diseño editorial y gestión de proyectos, y esta experiencia profesional ineludiblemente también configura el punto de partida de que pensamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, no como modelos cerrados, sino como prácticas en construcción, atravesadas por las temporalidades reales, las negociaciones de sentido, errores y aprendizajes, que en la mayoría de los casos y en el mejor de los casos son generalmente colectivos. Bueno, la práctica que queremos compartir hoy surge de una pregunta bastante concreta, que en realidad creo que es una pregunta que nos surgió hace muchos años ya y que es sobre lo que venimos trabajando en unos espacios de taller. Es, ¿qué ocurre cuando el aula universitaria deja de enseñar sobre diseño editorial y empieza efectivamente a publicar, a editar y publicar? La experiencia que vamos a contar, que vamos a presentar, se desarrolla en un curso de tipografía, concretamente el taller de tipografía 3 de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual de la FAU del AR, que coordinamos desde hace unos 15 años en el caso de José, algunos menos en mi caso. Durante buena parte de este periodo, este curso ha funcionado como una pequeña editorial, como una pequeña usina editorial, no como un simulacro, sino como un espacio real de producción, discusión y toma de decisiones colectivas que decantan en la edición de una publicación impresa. Entre 2016 y 2024, entre 100 y 280 estudiantes, ¿no? Algo así, por año participaron en la producción de una publicación colectiva anual desarrollada íntegramente desde el aula. Lo que queremos compartir no es una investigación cerrada, o sea, no es una presentación que resume y que cierra toda nuestra experiencia, sino más bien una serie de reflexiones y una serie de preguntas abiertas que surgen de esta experiencia pedagógica que está centrada en publicar desde el aula como una práctica colaborativa y por lo tanto nosotros lo entendemos como una práctica política, muy política. En este apartado que intitulamos el aula como espacio de producción editorial, queríamos referir a algo que todos sabemos, ¿no? El diseño editorial es una práctica compleja, que sabemos que articula lenguaje, que implica la organización de contenidos, tomar decisiones gráficas, definir criterios de lectura, establecer como las jerarquías visuales, definir y abordar los formatos técnicos y los discursos culturales que se van a vehiculizar a través de esos soportes, para lo cual entonces entender que enseñarlo es especialmente y particularmente en grupos numerosos, implica como desafíos bastante importantes y singulares a la vez. En tipografía 3, en concreto, el proyecto editorial no es un ejercicio final, sino que es el eje estructurante como de toda la cursada. Cada año el grupo de estudiantes trabaja en una publicación colectiva, ¿cierto? Mm. Y para ello se les propone a los estudiantes, se les planta como el desafío de definir una temática que les sea convocante, donde ellos asuman el compromiso con base a sus intereses de producir contenidos, a partir de los cuales van a tener que ensayar, seleccionar tipografías, diseñar las piezas y cumplir como absolutamente todas las etapas para llegar a la materialización de un objeto editorial que va a circular públicamente. Y es en el aula entonces, perdón, recapitulando un poco, esto implica trabajar con condiciones reales, porque en las aulas universitarias
particularmente de lo público, sabemos que los tiempos son acotados, que muchas veces los tiempos académicos no se condicen con los tiempos de la realidad, y esto se ve afectado por las necesidades de entablar acuerdos colectivos, la necesaria resolución y abordaje de conflictos, mediar en las negociaciones y asumir responsabilidades compartidas entre todos quienes formamos parte como de esta experiencia. Así el aula entonces se nos convierte, digamos, en tres cosas al mismo tiempo, digamos, un espacio de proyecto, un espacio de organización colectiva, por ahí uno de los más importantes, y por último un espacio de toma de decisiones reales que van a tener un impacto en la comunidad. ¿Sí? Entonces Buchanan nos plantea que el diseño trabaja sobre problemas complejos y abiertos, y en el contexto editorial estos problemas no son solo visuales, son discursivos, son culturales y también son políticos, donde cada decisión tipográfica, cada estructura editorial, cada recorte de contenido es también una toma de posición. Por otra parte, Johanna Drucker, o Drucker, según convenga, disculpen los latinoamericanos, el uruguayismo, perdón, nos trae que el diseño no solo comunica conocimiento, sino que también lo produce. Y es así que en este curso la publicación deja de ser un resultado y se convierte en un dispositivo de pensamiento. Pensar con el otro para hacer con el otro, ¿no? Entonces, al abordar el proyecto desde la producción editorial colectiva, en este curso, lenguaje, forma, estructura y sentido se articulan en un proceso de aprendizaje integral situado. Parte muy, muy básica y fundamental de cómo se entiende el proceso y el proyecto de diseño. No se trata solo de trabajar en grupo, sino diseñar y editar desde una lógica colectiva, que es otra manera. En esto, como decía José, y como vamos a ir y venir con esto porque es parte fundamental y entonces a veces nos repetimos un poco, pero las decisiones se construyen en común y esas decisiones implican desde toda la línea de toma de decisiones en la producción del proyecto editorial. Los estudiantes, o sea, el trabajo se organiza mediante roles editoriales diferenciados, definidos a partir de acuerdos colectivos, donde ellos y ellas van comprendiendo cuáles son los mejores espacios, dónde pueden aportar más, cuáles son sus potencialidades o dónde encuentran más el disfrute o la posibilidad de explotar o de explorar intereses particulares o sus propias capacidades. Eh, estos roles, estos roles cubren todo el proceso desde la edición de contenidos y la definición de criterios tipográficos, la selección tipográfica, el maridaje, la definición de los niveles de jerarquía, hasta las pautas de diseño, la diagramación, pero también las decisiones de producción, ¿no? Cómo se imprime, cuánto, de dónde salen los recursos, cuál es la materialidad final de ese proyecto, cómo es ese dispositivo en todas sus acepciones. Y la gestión de recursos es parte de esto y es una parte importante porque además los hace encontrar de forma como muy, muy llana y muy directa con las limitaciones de los proyectos editoriales. Y después hay una parte que tiene que ver también con la coordinación general del proyecto, de la cual también se hacen cargo. Los estudiantes asumen roles propios del campo editorial y eso les obliga de algún modo a pensar el diseño no solo como forma, sino como realmente como un proceso, una red de decisiones que además son decisiones compartidas y que van encadenando una a otra. Y esto entendemos que les hace comprender bastante mejor el proceso de trabajo de diseño. Entonces, diseñar en clave colaborativa implica aprender a negociar, como decíamos, argumentar, a ceder y también a sostener acuerdos colectivos. Y esto también es importante porque es algo que creo que a todos nos cuesta bastante. Es como, bueno, asumir las decisiones colectivas como decisiones propias, más allá de cómo uno se haya parado en ese debate, en esa discusión, cuáles sean como las decisiones que uno hubiese tomado en soledad cuando está frente al colectivo y cuando responde a un colectivo hay un trabajo de apropiación de las decisiones colectivas que hace que cobre un sentido mayor el proceso en el proyecto. A medida que avanza el curso, el taller empieza a funcionar como esta especie de comunidad editorial. Las decisiones no pertenecen a una única voz, se discuten, se reformulan y muchas veces se abandonan. Y el proyecto deja de ser individual para convertirse en una construcción colectiva. Este enfoque está muy vinculado de alguna manera con una dimensión ética y política de la enseñanza y está muy en línea como evidentemente se reconocen en esas ideas que trae Paulo Freire, ¿no? Respecto a la educación. Freire piensa la educación o entiende la educación como un proceso de emancipación donde nadie educa a nadie, sino que las personas aprenden entre sí, mediadas también por el universo, por el mundo en el que están insertos. Entonces, en el taller de tipografía 3 ese mundo, ese mundo donde estamos insertos, aparece por un montón de lados. Aparece en los textos que circulan, en las referencias compartidas, en las discusiones que transforman los proyectos. Y en ese proceso cada estudiante
deja de ser como autor de su propia producción para convertirse en un montón de cosas, en gestor, en editor, en lector, en corrector, en diseñador, en productor del trabajo propio, pero fundamentalmente del trabajo de otros y del trabajo con otros. Este video que estábamos viendo acá de fondo es parte de una producción audiovisual, una serie de videos que hizo justamente la generación que trabajó este proyecto, CB, que es de 2016, y que después un poquito más adelante vamos a conectar ahí con el canal de este proyecto, porque hay una serie de videos que nos parecen importantes compartirlos y que no da obviamente el espacio y el tiempo para hacerlo por acá ahora. Entonces, la colaboración no es solo trabajar juntos, sino todo esto que planteábamos, ¿no? De algún modo, Etienne Wegner, perdón, aprende, para esta autora aprender es participar de una práctica social situada. Entonces, acá aprender diseño es participar de una práctica editorial real. Ese trabajo colectivo no es armónico por naturaleza, como se podrán imaginar, implica un montón de tensiones, implica redistribuciones, implica un montón de renuncias también. Entonces, de algún modo, los estudiantes y las estudiantes enfrentan tiempos institucionales que no siempre coinciden con los tiempos editoriales y están obligados a repensar las formas de producir y de entender los procesos de diseño en función de estas adecuaciones. Y para nosotros también, para nosotros implica una tarea también bien particular, que es entender y repensar las formas de evaluación dentro del taller. Nosotros, de todos modos, creo que ahí sí hay como una coincidencia plena, ¿no? Más allá de estas tensiones que atraviesan este tipo de procesos, entendemos que es ahí donde aparece de algún modo los aprendizajes más significativos. Hay un autor que para nosotros también es bastante como fundamental, que es Donald John, que habla de la práctica profesional y la sitúa de alguna manera como un espacio donde se reflexiona mientras se actúa. El proceso editorial colectivo obliga a tomar decisiones en contextos de incertidumbre y en esa toma de decisiones es donde entendemos que se produce justamente el conocimiento situado, que es lo que más buscamos. Ahora a continuación vamos a hablar de la dimensión política de publicar desde de la universidad pública. Este, Porque hasta acá hemos hablado, digamos, de cómo diseñamos y editamos en clave colaborativa, pero en realidad también nos interesa un poco como detenernos en qué implicancias tiene publicar desde en la universidad pública y por qué entendemos también que esto tiene como una dimensión política. Desde nuestras experiencias, publicar desde el aula es también una forma de intervenir en lo público desde el diseño. Y cuando esa publicación se produce desde la universidad, esa intervención adquiere una densidad particular. Está cargada de una energía, de un entorno de trabajo que reúne a una diversidad cultural en contextos masificados notable y con las que a veces nos tenemos que amigar para poder colaborar a un mejor desarrollo cultural en nuestro medio. Digo, la universidad pública, como todos sabemos, trabaja en condiciones de masividad, diversidad, como decía, y acceso irrestricto, Al particularmente menos en nuestro caso, en sí. nuestro caso, lo que muchas veces tensiona las estructuras docentes, las propuestas didácticas y los desafíos que nosotros como nos ponemos como reto. Pero es en estos espacios y en estas tensiones donde se produce el conocimiento y a nuestro entender también se produce la cultura, ¿no? Y es en esa producción cultural que no es un efecto secundario, ¿no? Sino que es una responsabilidad que sentimos que es deporte institucional. Desde algún lugar, estas experiencias ponen en juego la producción de conocimiento situado, la construcción de una voz colectiva y la posibilidad de disputar sentidos desde el diseño. No se trata solo de aprender a diseñar bien, sino de entender para qué y para quién se diseña. Ya desde una perspectiva más latinoamericana, Bonsiepe nos plantea que el diseño es una práctica proyectual orientada a intervenir en la realidad social. Y cuando esa práctica se desarrolla en el marco de nuestra casa de estudios, publicar desde el taller implica producir discursos de un espacio educativo que también, como decía anteriormente, es un espacio cultural. Es así es así que la formación deja de ser únicamente preparatoria, netamente instrumental, y pasa a participar activamente en la construcción de un campo disciplinar, aportando al desarrollo también de la teoría y del pensamiento crítico. Es en este marco que la tipografía ocupa un lugar central, y para nosotros trabajar desde un curso de tipografía implica asumir que la forma tipográfica nunca es neutra, implica tomar posición, ¿no?
Por otra parte, Lupton nos trae que la tipografía es un sistema de representación del lenguaje visible, donde cada decisión formal es también una decisión discursiva. En el proceso editorial colectivo, la tipografía, como sabrán, se vuelve claramente un espacio de negociación. Eh, Claramente. No solo se discute cómo se ve un texto, sino también cómo se lee, cómo se interpreta, qué voces representan esas visualidades y sobre todo también cómo se posiciona la tipografía aliada a un texto en esto de, el desarrollo de un campo cultural, ¿verdad? Entonces, publicar desde el aula es entonces para nosotros mucho más que un ejercicio académico. Es una forma de intervenir en lo público, desde el diseño, y publicar desde nuestra casa es de estudios, sabido, es necesariamente un acto político. O sea, hay una intencionalidad expresa. Entonces, asumir el diseño editorial como una práctica colaborativa implica tomar una posición también dentro de la institución. Tiene un costado político claro y expreso de manera concreta de entender cómo abordar el proyecto, cómo tomar las decisiones y cómo producir diseño desde un entorno público, la universidad. Bien, acá retomamos un poquito como queremos volver después de esto como al sujeto que aprende, ¿no? A qué es lo que le pasa a los estudiantes y a las estudiantes cuando el proyecto no se queda en el aula, sino que se convierte en una publicación que circula, que se expone y que entra en relación con otros. Creemos que hay algo muy importante, ¿no? A nivel formativo en esta experiencia. Eso, bueno, de hecho, por algo nada, elegimos este proyecto o estos proyectos para hablar de esto hoy acá. Pero a nivel formativo, sin duda, y es que estos cursos, el aprendizaje, el aprendizaje en estos cursos no se agota en lo técnico, un poco retomando lo que traía José. Además de diseñar, diagramar, los estudiantes aprenden otras cosas que suelen ser igual o más importantes a la hora de un desarrollo profesional, ¿no? Aprenden primero, bueno, en torno a lo técnico también aprenden a comprender el proceso editorial en su totalidad y eso no es menor, a trabajar, bueno, con los obstáculos y con las condicionantes muy tangibles, ¿no? Que tienen que ver con presupuesto, con materialidades, no sé, con infraestructuras concretas, pero también incorporan herramientas para trabajar en equipo, aprenden a leer y a discutir críticamente los textos que ellos mismos producen, que eso también entra como en lógicas bastante interesantes, a tomar decisiones sobre la curaduría de esos contenidos, sobre la edición posible de esos contenidos y asumir responsabilidades sobre un objeto público, en definitiva. La experiencia de ver esa publicación terminada, impresa, difundida, puesta en circulación, genera una apropiación muy distinta del trabajo. Eso lo hemos visto, lo hemos comprobado año tras año. Incluso la sobrevivencia de ese material muchísimos años después y cómo eso sigue generando coletazos y trae cosas de ida y vuelta, ¿no? Y vuelve a abrir discusiones cuando ya pensábamos que capaz que el objeto ya estaba de algún modo, ¿no? Ya había sido y vuelve a aparecer, alguien vuelve a invitar, se vuelve a citar, se referencia, se contactan a los estudiantes por alguna cosa que aparece allí. Entonces, el proyecto deja de ser una entrega para convertirse en algo que permanece y que tiene repercusiones, eso, de forma mucho más extendida en el tiempo de la que a veces nos imaginamos en un comienzo. Entonces, estas publicaciones que surgen del curso son importantes, pero no son exactas, o sea, no son lo único que queda. Queda una experiencia de trabajo colectivo, queda una comprensión del diseño editorial como práctica cultural, queda una forma de pensar la tipografía no solo como forma, sino como lenguaje y como política del texto. Y claro, por supuesto, estos procesos no son lineales y armónicos. Traemos esta imagen, que es una doble página de uno de los libros que se llama Formando Tipos, que es la edición de 2018, el curso 2018, y ahí se puede ver en el entorno de unos 100 estudiantes, ¿no? Que aparecen en la foto, capaz que menos, 80 y pico, 100, no recuerdo bien el número exacto ahora. Pero bueno, es una generación que recordamos con mucho cariño y a la vez recordamos como todas las negociaciones y los distintos niveles de conflictividad que tuvimos que trabajar y asimilar en el desarrollo de este proyecto. Eso, los procesos no son armónicos, no son lineales, el trabajo editorial colectivo, colaborativo es súper exigente y muchas veces está plagado de conflictos que en el mejor de los casos se resuelven bien y decantan y funcionan. Año a año tenemos que revisar, ¿no? Y ajustar el curso para evitar que los roles se vuelvan compartimentos estancos, que limiten la participación real en la toma de decisiones en torno al diseño de forma específica, porque bueno, no podemos olvidar que el por qué realizamos esto está anclado, tiene que ver muy directamente con incorporar cuestiones esenciales respecto al diseño editorial.
También hemos probado distintas estrategias de organización del trabajo, desde modelos más asamblearios generales hasta esquemas de decantación progresiva, donde las decisiones parten de aproximaciones individuales, microaproximaciones, y en la sumatoria van construyendo de a poco, paso a paso, esos acuerdos colectivos de mayor escala. Lo que esta experiencia nos deja es la certeza de que, por un lado, en un proyecto colaborativo situado no existe una fórmula cerrada, y eso desde el punto de vista docente también es un estímulo. Cada edición del curso nos obliga a repensar ese dispositivo en función de quienes lo habitan, sus redes y de su contexto de circulación y de producción muy, muy específico. Tal vez en estos procesos también aparecen como resistencias por parte de algunos estudiantes. Está bueno hablar como de la noción como del conflicto que genera el volumen de personas en diálogo, más allá de tener como roles y asumir roles definidos en la experiencia, la complejidad de trabajar con la multiplicidad de voces, ¿no? No todos se sienten cómodos, claramente, en proyectos donde además de lo técnico entran en juego otras habilidades, otras destrezas, que también son relacionales. Obviamente, la escucha es algo que implica un trabajo y un retrabajo permanente, así también como la exposición de las ideas y la defensa de los argumentos disciplinares que le dan sustento a la toma de decisiones, por lo cual para nosotros de nuevo, eso decanta en lo que entendemos que tiene de significativo, o por lo menos a lo que apelamos de las experiencias significativas en la enseñanza superior. Por otra parte, desde el equipo docente entendemos que estas tensiones no son claramente un obstáculo, sino que claramente se convierten, para no redundar, ¿no?, en la parte sustancial de los aprendizajes. Eh, Sí, estas, ¿no? Como estas sí, experiencias quedan registradas en bitácora, ¿no? Volviendo al punto este, que es como recapitular y entender cómo esto decanta en los estudiantes, nos interesaba traerles y compartirles un espacio, un canal que generaron los estudiantes de la edición 2016, que publicaron CB, que es un formato periódico donde hablan de, incluso el tema de esta publicación fue el propio desarrollo de la licenciatura, el estado de situación de la carrera en ese año que tenía unos 7 años, ¿no? Era el sí. séptimo año desde que se había inaugurado la licenciatura Y en era la un FADU. contexto particular en el cual se estaba dando Mm. la discusión del plan de estudios y existía en la población estudiantil un gran desconocimiento de la currícula de la carrera, lo que les permitió volver a involucrarse de otro modo con el entorno educativo, con la Claro. facultad, con su propia Sí, con carrera, sus pares también. con sus pares, en el centro de estudiantes, para inclusive poder dar discusiones que fueran útiles a repensar el porvenir, ¿no?, del plan de Sí. estudios de la licenciatura. Sí, bueno, en este canal que les dejamos por ahí, porque bueno, obviamente el tiempo es breve y es acotado, pero nos interesaba compartir este espacio. Ahí se pueden ver una serie de registros audiovisuales de esa experiencia en concreta que fue CB, y que incluye un video que reúne diferentes voces de estudiantes, que eso, bueno, si a alguien le interesa ver y profundizar y entender, bueno, cómo fue esa experiencia y cómo ellos y ellas fueron decantando después de verlo impreso, está ahí y está disponible para todos. Exacto. Bueno, y ya en esta idea de cierre o de apertura, depende un poco de cómo avancemos en este sentido. Lo que compartimos hoy no busca instalar un modelo ni ofrecer una receta, claramente. Es tan solo una experiencia situada que intenta dialogar con debates más amplios en el campo del diseño latinoamericano, las pedagogías del diseño, las formas de edición colectiva y la idea del aula como un laboratorio de producción cultural. Este, Más que conclusiones, para nosotros esta experiencia abre preguntas: ¿qué otras formas de publicar desde el aula son posibles? ¿Cómo sostener prácticas colaborativas en contextos masivos y heterogéneos? Y a la vez, ¿cómo poder seguir pensando el aula no solo como un espacio de formación, sino también como un espacio de edición, de circulación y de toma de posición frente a problemáticas de interés de la población estudiantil en su conjunto? Entonces, publicar desde el aula para nosotros es, en definitiva, una forma de pensar el diseño, ¿cierto? Sí. Mm. La enseñanza, por otro lado, y la Sí. universidad bueno, lo que nos convoca en este espacio de diálogo. Un lugar donde la producción editorial no aparece como un ejercicio final, sino como el espacio en el que se articulan conocimientos, prácticas, comunidades de aprendizaje. Tal vez la pregunta que esta experiencia deja abierta sea simple y al mismo modo profundamente disciplinar. ¿Qué ocurre cuando el taller deja de simular el mundo profesional y empieza efectivamente a producir cultura? Mm. Sí, publicar desde el aula, o sea, para nosotros entonces, ¿no? Como lo que nos
lo que queríamos compartir, que es esto, ¿no? Publicar desde el aula no es solo una estrategia pedagógica, sino que también es una toma de posición respecto a cómo entendemos el diseño, el conocimiento y la universidad pública. Y bueno, nos gustaría cerrar con un video que es producto del trabajo de la generación 2019, que publicó una revista en torno a la tipografía, ¿no? El tema, el eje que definieron fue, bueno, escribieron y redactaron y buscaron información sobre el universo de la tipografía en función de sus intereses particulares y produjeron y diseñaron una revista que se llamó Bardo, porque, bueno, Por lo que implicó por lo que hacerla. implicó hacerla, pero a la vez produjeron este material audiovisual que nos encantaría compartir con ustedes porque nos parece muy lindo como cierre y además es básico.